Los últimos meses han sido extremadamente complicados para Sergio Pérez y esto ha originado especulaciones en torno a su futuro. Muchos han apuntado a una salida prematura del equipo de Red Bull Racing y otros hasta aseguraban que el mexicano estaba a punto de anunciar su retiro de la Fórmula 1. Hoy esto no ha disminuido, al contrario, todo ha ido en aumento colocando nombres de pilotos que según estos medios pueden quitar al corredor número 11 de la parrilla, en especial después de lo que pasó en Brasil. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué hay detrás de toda esta situación? ¿Todo es responsabilidad del mexicano? Lo veremos en este video. Vamos por partes, no es ningún secreto que Checo no ha tenido los resultados que había conseguido años anteriores. Hasta ahora, esta es su peor campaña desde que fue contratado por el equipo de los Bulls. Si llegamos a ver únicamente los números y los puestos finales en los últimos eventos, realmente es algo que enciende las alarmas, por supuesto. Todo por los resultados. China fue el último podio de Sergio Pérez, y de eso ya pasaron 16 carreras en las que no ha podido reponerse, dar un paso en la dirección correcta. Bueno, entre comillas, porque ya sabemos lo que pasó en Bakú con el choque entre el mexicano y Carlos Sainz, algo que realmente condicionó y en muchos aspectos su recuperación. Fuera de ese momento, no hemos visto a Checo cerca de un fin de semana completo, competitivo desde las prácticas hasta la clasificación y obviamente la carrera. Viendo todo este panorama, por supuesto que llegan los comentarios, las dudas, especulaciones, la presión mediática señalando a Pérez como el eslabón débil del equipo. Aunque hay un trasfondo, varias razones por las que todo esto llegó a este punto de declive importante, una situación que fue mermando. Sería una mentira no decirte que Sergio tiene cierta responsabilidad, pero no el 100%. Y te voy a desglosar los puntos para que puedas llegar a ver a qué me refiero. Iniciamos comentando que a Sergio Pérez no se le ha olvidado ser un piloto de Fórmula 1, es decir que no ha perdido la capacidad de pilotar su monoplaza. Su capacidad y talento es innegable porque tenemos los antecedentes de temporadas anteriores. En su momento fue clave para llegar a conquistar el campeonato de 2021, en ese año impresionante entre la pelea de Red Bull y Mercedes. Checo is a legend. En 2022 fue uno de los 3 pilotos que estuvo en la contienda por el campeonato mundial, aunque fue breve, pero estuvo en la pelea. Para 2023 se consagró subcampeón mundial, siendo la única vez en la que Red Bull Racing pudo hacer el 1-2 en el campeonato de pilotos, una marca histórica para esta organización. Pero en este 2024 su bajón de rendimiento es simplemente alarmante. Pero como te acabo de mencionar, esto viene consecuencia de ciertas situaciones y te las voy a desglosar a continuación. Esto fue solamente para dar un contexto de lo que llegó a ser Sergio Pérez. Mi punto con esta pequeña recopilación de los años de Sergio Pérez en el equipo de los Toros es dejar en claro que no se pierde esta capacidad de la noche a la mañana, pero tampoco lo quiero colocar como un mártir, la víctima de una conspiración como hacen otros canales, porque no es el caso. Te expondré todo con base en el razonamiento y datos que están. Primero que nada debemos decir que ese RB20 parecía ser extremadamente competitivo al principio del año. Ambos autos estaban en la cima de todo. De hecho, si hablamos de las 5 primeras competencias, Checo subió al podio en 4 ocasiones. Segundo en Bahrein, segundo en Arabia Saudita, segundo en Japón y tercero en China. Lo que no sabían muchos es que las actualizaciones llegaron después, pero estas no estaban a cargo del genio aerodinámico Adrian Newey. Desde ese momento, la responsabilidad mayoritaria estaba del lado de Pierre Gouachet. El francés actualmente es el director técnico de Red Bull Racing, y aunque en otros años las decisiones en cuanto a las evoluciones caían en 2 hombres, en Newey y Gouachet, para 2024 el poder ya estaba totalmente en Pierre. Y todo esto porque ya se sabía que Adrian estaba a punto de irse de la organización. Este tipo de situaciones no se dan de un momento a otro. Los ingenieros están obligados a notificar a los equipos antes de su partida, por lo tanto la responsabilidad cayó en el ingeniero francés. Y es ahí donde cae el primer punto:
Las mejoras para esta campaña no fueron tan eficientes como en temporadas anteriores, por este factor que te estoy comentando. Pensemos en 2023, por ejemplo. Ese RB19 simplemente pulverizaba a toda la parrilla. Veíamos a un Max Verstappen ganar con extrema facilidad, sacando entre 15 o 20 segundos al resto, y al mismo tiempo a Sergio Pérez llegando en segunda o tercera posición. Esto quiere decir solamente una cosa: el auto era tan, pero tan superior, que al piloto al que estaba perfilado todo podía llegar a exprimir hasta lo último del rendimiento, con victorias aplastantes, mientras que Sergio Pérez, que tenía que adaptarse, podía llegar a una tercera o segunda plaza. Y acá voy a matizar mi punto rápidamente. Como sabemos, y no es ningún secreto, el RB20, el RB19, el RB18, el RB16B han sido monoplazas perfilados al estilo de manejo de Max. No es ningún secreto y tampoco lo estoy criticando. Esto es un dato que se sabe perfectamente porque Red Bull Racing considera a Verstappen como su primer piloto. Por lo tanto, le va a dar todas las armas al neerlandés. No lo estoy criticando, quiero especificar. Simplemente expongo el punto. La creación de Newey era tan superior y sus evoluciones tan efectivas que Checo podía impulsarlo hasta el podio, a pesar de que se le complicaba bastante el pilotaje. Acá sucede el fenómeno que también está afectándole en este momento, que es el sobremanejo o sobreconducir, como quieras llamarlo, y en este caso es cuando sobrepiensan al momento de pilotar, es decir, la sincronización con el monoplaza es tan poca que no es natural su conducción, porque en cada curva se preocupan por el sobreviraje, el subviraje, el balance, es decir, simplemente no están cómodos y por eso no pueden llegar a ese punto óptimo de exprimir el rendimiento para el que están diseñados. Un ejemplo rápidamente: los autos de Red Bull están diseñados para el sobreviraje en las curvas, hechos de esta manera para la conducción agresiva de Max, es decir que el tren trasero es extremadamente nervioso para que puedan llegar a tener el paso por curva más eficiente, pero es algo que solamente llega a lograr Verstappen. Es en donde Checo debe de compensar por su estilo de conducción dando más carga aerodinámica a la parte trasera, y por esto al final del día la tendencia en los últimos grandes premios es ver a un Sergio Pérez con menor velocidad punta. Esto se debe a la carga aerodinámica que él necesita para llegar a su equilibrio, a su balance, para no perder el auto en las curvas. Por eso es que vemos que Checo sobreconduce el RB20. Y como comento, los autos de Adrian eran tan buenos que esto simplemente quedaba en segundo plano, porque al final del día tenían los resultados esperados, a un Max Verstappen ganando por más de 20 segundos y a Checo llegando al podio. Pero ahora no es el caso, porque este RB20 tiene un alcance muchísimo más limitado, llegando a estar en inferioridad al punto en el que ni siquiera era garantía llegar al podio. Veíamos a un Max en segunda o cuarta posición y a un Checo sufriendo por llegar a los puntos, pero esto no es algo de este año. Pero si ponemos en balance la tendencia que te estoy mencionando y vemos el equivalente de aquel 2023 con el día de hoy, no ha cambiado nada, porque es la misma diferencia entre los dos corredores, agravado todavía más por el abandono de Newey y además las malas evoluciones por parte de Pierre Waché. Todo esto se nota desde las primeras actualizaciones del año. La única ocasión en la que ha llegado a parecer que cambiaba fue en Azerbaiyán, pero como sabemos al final el toque entre Sainz y Pérez destrozó, digamos, ese progreso, porque muchas piezas fueron dañadas y tuvieron que ser reemplazadas. La puesta a punto que utilizó en Bakú ya no logró usarla en otra carrera, y esto va conectado justamente con el siguiente punto. Como te acabo de explicar, esto coloca sobre la mesa el por qué estaban tan alejados en esas instancias de la temporada, pero se atravesó un hecho que ocasionó que se alejaran todavía más, y en este caso el factor fue McLaren, específicamente hablando de Lando Norris y cuando corría peligro el posible campeonato de Verstappen. Hablamos de que el MSL38 recortó distancia en algún momento y después se colocó por delante del RB20. Existieron otros factores también, como el repunte de Ferrari y en ocasiones el buen funcionamiento de Mercedes, variables que incrementaron la preocupación de Christian Horner y compañía por llegar a perder ese cuarto título para el neerlandés. Necesitaban desesperadamente incrementar la capacidad del RB20, específicamente de Max, por lo que se hizo todo el esfuerzo para que esto ocurriera sin importar las consecuencias que iba a traer. Hablamos de un daño colateral para Pérez porque, como ya sabemos y ha llegado a comentar en algunas carreras el mismo
mismo piloto, todavía no llegan todas las evoluciones para su auto, y esto ya tiene más de 2 carreras. Las piezas le están llegando con más retraso de lo habitual. Para que tengas una idea, este tipo de situaciones llegan a tomar solamente una carrera de distancia entre piloto y piloto. Es decir, si después de ese parón llegan las actualizaciones para Verstappen en las Américas, el periodo normal es que lleguen para Checo en México, es decir, una carrera después. Pero este no ha sido el caso, porque de hecho va a llegar hasta Las Vegas, el nuevo suelo para el mexicano. Y es que vuelvo a repetir que la organización estaba dándole todas las armas a Verstappen justamente por la situación de la emergencia. Y tampoco lo estoy criticando, porque al final del día el título que todavía estaba en disputa era el de pilotos. El de constructores ya era, y es complicado que puedan llegar a defenderlo. Si es justo o no, eso ya es un debate completamente aparte, simplemente te estoy exponiendo lo que hace el equipo de Red Bull Racing para defender lo poco que tenían disponible en este cierre de año, que ha sido muy complicado para ellos. De hecho, ni siquiera estamos seguros de que esas mejoras hayan funcionado de manera correcta. Fue gracias a la lluvia que llegaron a tener esa ventaja. En seco podría llegar a ser una historia completamente diferente en Las Vegas, pero eso está por verse. Pero no me quiero desviar del tema, estamos hablando en este momento del estatus del auto austriaco, además de las difíciles decisiones que ha estado obligado a tomar Christian Horner sobre esta situación. De hecho, no es ningún secreto que hay comentarios que también dejan entrever que simplemente este RB20 no está a la altura. El mismo Jos Verstappen, que es uno de los críticos más duros de Sergio Pérez, llegó a decir que simplemente no es culpa del corredor sino del auto, y que este es un desastre. O también el mismo Marco, que no da toda la responsabilidad al corredor de Guadalajara. Veamos las cosas con lógica. Ya en el pasado, Christian Horner ha llegado a deslindarse de pilotos cuando estos no dan el resultado esperado. Ejemplos hay varios, como recientemente Ricciardo, en su momento Gasly, Albon, Daniel Kvyat. Es decir, que Christian no llega a tocarse el corazón cuando se trata de ver por el bienestar del equipo. Pero en esta ocasión, él también está consciente de que no es responsabilidad al 100% del piloto. Quiero ser muy claro de que no le quito responsabilidades al mexicano, porque es cierto que ha cometido ciertos errores también. Pero este bajón de rendimiento permanente a partir de la sexta carrera es también consecuencia de otros factores. No es coincidencia que esto se haya dado desde las primeras evoluciones. Y tampoco es ninguna casualidad que Horner y Marco hayan comentado ciertas cosas, dando a entender que todavía daban el respaldo al número 11 de la parrilla, en especial tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, que ellos tienen estos antecedentes que cuando es responsabilidad 100% de los corredores, llegan a prescindir de ellos sin ningún tipo de problema. El paquete de mejoras completo llegará para Pérez a partir de Las Vegas, es decir, el siguiente evento. Y es ahí donde veremos en dónde está situado realmente el equipo de los Toros. Han habido muchas especulaciones en los últimos meses, pero no se había visto el panorama completo, el contexto del por qué estaba pasando toda esta situación, acusando al mismo equipo de Red Bull para hacer ver mal al mexicano, según esto, en algunos eventos. Esto porque no tiene las mismas piezas que su compañero de equipo, Verstappen. La verdad es que estaban en una contingencia como hacía mucho no se enfrentaban, teniendo que priorizar al 200% las evoluciones solamente para uno de ellos. También se llegó a comentar que el mismo Franco Colapinto estaba en negociaciones con Red Bull para que pudiera correr en 2025, pero esto es completamente falso por el respaldo que ha presentado el mismo jefe del equipo y el asesor, lo cual es raro de ver, pero se materializó en este año. Sergio, por supuesto, que vive una situación complicada, porque él tiene que adaptarse y readaptarse a las actualizaciones que llegan para los monoplaza, ajustando su manera de pilotaje porque es necesario. Pero esta es una situación que vive desde el 2021. Veremos qué es lo que sucede, pero Guaché tiene un reto extremadamente importante para el año que viene, porque si no logra ser realmente eficiente, el mexicano quedará completamente relegado por esta misma situación. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. ¿Crees que es justo o no? Los voy a estar leyendo a todos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.